acatar el mandato judicial de impedimento de salida del país y luego a las horas intenta la huida al Uruguay. ¿Qué valor puede tener la palabra de una persona cuyo gobierno fue sobornado 2 veces en su proyecto emblemático, el tren eléctrico? Porque resulta realmente risible que a estas alturas se jacte el expresidente García de una obra que fue sobornada, repito, en sus 2 administraciones, porque eso es lo concreto. Y en el primer gobierno, el soborno se probó que él lo recibió de Sergio Zaragoza. Ahora que está acorralado y que por vez primera va a ser interrogado por fiscales y jueces, tendrá que responder de esos 24 millones de dólares en sobornos que pagó Odebrecht. Según Nostre, él puede dar cuenta de 10 y falta la explicación de los otros 14. Y creo que este nerviosismo generalizado del APRA, que llega a la amenaza al presidente de la República con investigarlo, a comparar la situación del presidente Vizcarra con la que atravesó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la debemos rechazar, porque no es ya dable que esta situación de inestabilidad política que genera desde el Congreso el Parlamento continúe. El pueblo se ha pronunciado de manera rotunda en 2 procesos, en las elecciones regionales y municipales, en donde ha repudiado al fujimorismo y al aprismo porque la derrota ha sido absoluta, y en el referéndum apoyando mayoritariamente y también de manera pétrea las propuestas del presidente Vizcarra. Resulta que este golpe ha durado muy poco y que este propósito de enmienda también. Ahora, dicho esto, le preguntaría, ¿qué pasa con Vizcarra? ¿Faltó franqueza en el presidente? ¿Hubo temor de reconocer que la empresa... No, mal manejo político, le diría desde ese punto de vista, más allá del asunto legal y comercial, del vínculo del presidente con este consorcio, ¿por qué no admitir esto desde un comienzo y evitarse una reacción? Bueno, adicionalmente a lo que comentas, creo que, como muchos ingenieros, el presidente Vizcarra tiene a veces dificultades para expresarse y dar a conocer sus puntos de vista, como ocurrió también con el caso... ¿De la reunión con Keiko Fujimori? No, y con el acuerdo con Odebrecht, ¿no? Entonces hay situaciones en las cuales creo que esa carencia de facilidad de palabra y de expresar, un ejemplo sencillo, lo que ocurre, lo lleva a estas dificultades, y si sumamos a eso la mala fe de los parlamentarios que quieren su caída política, evidentemente genera estos escándalos. ¿Es solamente un problema de mala fe o el propio presidente...? No, pero creo que si hacemos un análisis legal de lo que fue la operación de la empresa que tiene o tenía con su hermano, no lo sé, se trataba de un alquiler de equipos, es decir, comparar esto con un escándalo de corrupción de magnitud, creo que simplemente es parte de esta cortina de humo que pretende el expresidente García organizar. Y eso, repito, lo debemos rechazar. Pero creo que el caso no es solo contra García. Ayer estuvo Gino Costa acá, que también está bajo amenaza, y en mi caso también. Yo he sido investigado en el Ministerio Público por la denuncia del audio denominado Luz Verde en 2 ocasiones, en 2 fiscalías diferentes. Y esas fiscalías archivaron las denuncias. Sí, yo tengo los archivamientos. Sí, no obstante ello, Mávila, yo fui investigado por la Comisión de Fiscalización que integraron en ese entonces estos 2 grandes demócratas, patricios de nuestro sistema democrático, apellidados Becerril y Mulder, que por supuesto me aplicaron criterios casi similares a los de un juicio popular. No tuvieron en cuenta el dictamen pericial de la policía, citaron a López Meneses porque Mulder dijo que yo había hablado con López Meneses, y López Meneses ante su linda cara le dijo que ni me conocía. No obstante, ese informe
lo derivaron a la Fiscalía. ¿Cuál es la esencia de esta denuncia? Es decir, ¿cuál es el delito que se le imputaría o la falta que se le imputaría en el contexto del caso denominado Luz Verde, archivado? En efecto, acá está el archivamiento de la Fiscalía 1, segundo archivamiento de la Fiscalía por el mismo caso. Bueno, en realidad yo no entiendo los conocimientos jurídicos ni de Becerril ni de Mulder. Usurpación de la función pública. Yo no puedo haber usurpado ninguna función pero pública. Nadine En todo Heredia caso, sí, pero esta compra, bajo la lógica, y lo ha reconocido Naciones Unidas, se hizo al amparo de un decreto de urgencia aprobado por el Consejo de Ministros. Y dicho sea de paso, resulta curioso que cuando dictan decretos de urgencia inconstitucionales, los apristas ahí sí valen, son cuestiones de Estado y de emergencia. Y cuando efectivamente era una emergencia, porque durante el gobierno de García Pérez, los soldados y oficiales en el BRAN estuvieron abandonados sin atención médica, este decreto de urgencia precisamente fue para dotar de equipos a ese hospital de Pichari. Pero repito, Mulder y Becerril no hicieron caso a mis descargos y enviaron este informe de la Comisión de Fiscalización a la Fiscalía nuevamente. Ahora. Y actualmente hay una tercera investigación. No obstante ello, a que en giro actualmente está esa indagación, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pretende acusarme constitucionalmente por cuarta vez sobre el mismo caso e iniciar una cuarta investigación por el mismo asunto. Con los detalles de esa cuarta, de la situación actual y de las consecuencias que usted intuye o los propósitos que tendría esta denuncia, volvemos en unos segundos, cumplimos con publicidad y regresamos con Pedro Cateriano. Y la amenaza de una cuarta. Estábamos hablando con Pedro Cateriano porque aquí más allá, usted confía en que la Fiscalía finalmente volverá a archivar este asunto porque ya no hay ningún motivo para mantenerla, pero sí le preocupa o percibe que la intención es otra desde el lado político. Yo lo que creo es que uno debe defender sus derechos. Yo he concurrido a todas las investigaciones parlamentarias y a las indagaciones en la Fiscalía. No he incumplido ninguna citación, pero parece que el ejercicio abusivo del poder en el Congreso continúa. Y eso es algo que debemos rechazar, porque finalmente uno tiene, como cualquier ciudadano, derechos constitucionales garantizados, que son derechos fundamentales. No creo, porque sería ya una cosa grosera, que el Parlamento esté pensando en afectar derechos políticos a los cuales tiene, valga la redundancia, derecho cualquier ciudadano. No cree, pero sí sospecha. Bueno, que es la intención de... Aparentemente, Mávila, mi viaje al Uruguay irritó mucho al expresidente García. Es lo que yo decía en la presentación. Usted intuye que aquí hay un deseo de vengarse y decir, bueno, no puedo complicarlo con la justicia, pero que Pedro Cateriano no asuma ningún cargo público de aquí. No lo sé, o simplemente continuar con esta práctica de acusaciones permanentes ante la Fiscalía, hacerme perder el tiempo. Yo vengo respondiendo sobre estos casos, Mávila, ya van a ser 6 años. En 6 años he recibido múltiples acusaciones del fujiaprismo. Todas, absolutamente todas, han sido archivadas. No me he corrido de ninguna, no he pedido asilo. Me han revisado mis cuentas, mis correos electrónicos, han indagado sobre todos mis asuntos privados, inclusive con bombos y platillos. Becerril y Mulder anunciaron que habían levantado el secreto a mis comunicaciones. Aquí está el tuit que publicó el 11 de enero. Los congresistas fujiapristas Becerril y Mulder levantaron el secreto de mis comunicaciones, no dieron a conocer el resultado de la búsqueda, no encontraron nada ilícito, tampoco la supuesta comunicación permanente con la señora Heredia. Es decir, ¿usted descarta que haya coordinado frecuentemente con Nadine Heredia? No he coordinado, ni frecuentemente ni eventualmente. Y además esta investigación se ha ampliado a los excomandantes generales de las Fuerzas Armadas que han ido a testificar a la Fiscalía, los funcionarios, se han revisado los registros telefónicos, los registros de ingresos al Ministerio de Defensa y no hay nada. Por esa razón, Mulder y Becerril no mostraron ese registro, porque no prueban lo que ellos han querido hacer. Como no han podido atacarme políticamente, porque yo me mantuve como ministro,
han intentado perjudicar mi imagen como ministro de Defensa. Y en este sentido hay que ser claros. Yo asumí la presidencia del Consejo de Ministros cuando ya se conocía la compra del satélite, la compra de los aviones a Italia, el audio, y en ese entonces sí me dieron el voto de confianza y me convertí en un demócrata automáticamente. Pero culminó mi gestión y porque Keiko Fujimori creyó que yo había dado orden o colaborado con un mandato para que las Fuerzas Armadas y policiales, según ella, tuvieran una orden de una movilidad y no votaran en favor de Fuerza Popular, se inició esta persecución. Lo hicieron responsable de la derrota electoral, sí. Uno de los responsables de la derrota electoral. Cosa que es también absolutamente falsa. Correcto. Con todo el poder que ha tenido el fujimorismo y el aprismo en estos años en el Parlamento, no han podido tampoco probar que yo favorecí la candidatura presidencial del expresidente Kuczynski de una manera ilícita. De acuerdo, Pedro. Le agradezco mucho su presencia en el programa. Simplemente para concluir, un documento importante, 20 segundos. Esta es el acta de transferencia de obras ejecutadas que acepta Sedapal. A propósito del aniego escandaloso, Sedapal ha dicho que las obras ahí del consorcio fueron mal hechas. Bueno, pues el tercer día del mes de mayo del 2013, Sedapal declara recibir la obra indicada precedentemente sin ningún tipo de observaciones a la calidad, equipos e idoneidad de los trabajos ejecutados. Aquí está el documento y la firma de Sedapal. Ojalá se puedan pronunciar y mañana tendremos mayores detalles porque hoy el tiempo nos ganó. Se quedan con noticias a las 10. Muy buenas noches.